Bueno, Dios los bendiga. La palabra que en esta noche el Señor nos permite compartir se llama Entrega el collar. Es un nombre un poco raro, pero lo encontraba a través de algo que el Señor ha venido enseñándome. Entrega el collar. Y ese Entrega el collar encontraba esa historia muy particular, está en un libro que me regalaron hace poco, que se llama Encontrando el Camino. Y estaba esa historia que es muy sencilla, pero a la vez ministraba muchísimo mi corazón y me guiaba el Señor a compartir en esta noche con lo que hemos estado mirando a través de su palabra acerca de la dirección. Resulta que había una niña que tenía un collar de perlas de juguete, no eran perlas reales, eran perlas de juguete. Pero para esa niña ese collar era demasiado valioso, era su tesoro. Esa niña no se quitaba ese collar por nada del mundo. Sin embargo, un día su papá le dijo, entrégame el collar. Y la niña, ¿cómo así que te voy a entregar mi collar, mi tesoro? Y el papá, entrégame el collar. Y ella se quedó como asustada, te voy a entregar mi collar? Sin embargo, obedientemente entregó su collar. Pero lo que ella no sabía es que días después su padre le quería cambiar ese collar de perlas falsas por un collar de perlas verdaderas. ¿Qué pudo entender esa niña? Ella entregó lo que era valioso, pero papá tenía algo mucho más valioso para ella. Y así, en medio de esto, el Señor nos invita a mirar a través de su palabra. ¿Cuántas veces nosotros tenemos cosas que se han vuelto como ese collar de perlas falsas, ¿cierto? Cosas que son tesoros para nosotros y que son demasiado valiosas y que no son negociables, pero que en medio de todo eso no nos deja encontrar el camino, continuar el camino, no nos deja avanzar, nos impide entender el propósito de lo que Dios quiere hacer y lo que Dios tiene para nosotros. Por eso los invito a que vamos a el Evangelio de Marcos, capítulo 10, a partir del versículo 17. Amén. La versión que tengo es Nueva Versión Internacional y voy a leer a favor de todos ustedes. Me dicen si amén o misericordias. Pues, amén. Bueno. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era joven. Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y al oír eso, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió Jesús. Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible.
¿Qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro. Les aseguro, respondió Jesús, que todo lo que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirán 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Y en la edad venidera, la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Amén. Padre, damos gracias a tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu que nos permite comprender tu palabra, porque humanamente entendemos el contexto, pero tu Santo Espíritu es el que obra y nos trae revelación y nos ayuda a entender, nos ilumina a través de tu palabra y nos muestra el camino por el cual debemos andar. Por eso en esta noche sigue obrando a través de tu palabra y tu Santo Espíritu, trayendo convencimiento en cada uno de nuestros corazones. Guíame a mí, Señor, conforme a tu voluntad y a la necesidad de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, esta historia, cuando uno la ve, se da cuenta, o he entendido que hay muchas sectas que se han aprovechado a raíz de esta palabra para llevarla a malinterpretar y hacer entender que entonces no podemos tener propiedad, no podemos tener riquezas, no podemos tener ciertas cosas. Y es ahí donde muchas veces terminan siendo muchos manipulados a través de un texto, ¿cierto? Mal llevado. Y a lo que apunta realmente esta palabra no es precisamente a las posesiones como tal. Cuando vamos a esta palabra, empezamos a ver a un hombre que va y se inclina delante de Dios y le pide, le pide que le enseñe, ¿cierto? ¿Qué le falta, cierto? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? La vida eterna es una palabra que últimamente me la he encontrado como muy seguido a través de la palabra, y no es casualidad, ¿cierto? Es que estamos siempre en pos de ir a la vida eterna. Es más valiosa que muchas veces lo que estamos tratando de sostener en esta vida física, y no diciendo que vamos a descuidar nuestra vida física, no diciendo que vamos a dejar de hacer muchas cosas, ¿cierto? Sino que vamos a vivir el presente, pero siempre enfocándonos a que ese no es el todo, sino que tenemos una vida más allá de lo que tenemos aquí presente. Tenemos una esperanza venidera, que es la vida eterna. Y entonces este joven que tiene prácticamente su vida resuelta, en apariencia para todos, podría decir, no le falta nada, es un hombre que está estable. Y me marcaba mucho con la historia con la palabra que el Señor nos compartía a través del pastor acerca de David. David estaba ya en la cima, en su estabilidad, no necesito conseguir más metas, estoy bien, ¿cierto? Y era una zona de confort que lo hizo caer en ese, ya no hay más proyectos, ya no hay más que buscar, ya aquí fue todo. Y es ahí donde empezamos a ver cómo él empieza a resbalar y a resbalar y a resbalar hasta que miramos todo el resultado que esto produjo. Pero aquí vemos a un joven rico que tiene una vida resuelta, que todo lo está haciendo bien y que para la sociedad este joven es un joven que da ejemplo, que es respetuoso, que muchos podrían decir, ese es bendecido, ¿cierto? Ha logrado todo. Sin embargo, el joven se acerca a Jesús
y hace esta pregunta: ¿qué falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta, Señor? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y esa pregunta, tal vez nosotros no la llegamos a hacer. Nosotros vivíamos el día a día, muchos de nosotros. Yo, a mi consideración, yo pensaba, antes de conocer a Cristo, que yo simplemente iba a morir y que ahí todo se acababa, ¿cierto? Que no había ni cielo ni infierno y que ya, todo se acababa ahí, que ahí era el final. Pero una vez que conocí a Cristo, entendí que hay una vida más allá de esta presente, que hay una vida venidera, pero que depende de cómo yo la esté viviendo al presente, cómo yo estoy sembrando el presente, depende mucho cómo va a ser esa vida eterna. Pero no la podemos ver solamente, no la podemos ver desde las obras de nosotros como tal, porque esa era la manera en cómo este joven estaba considerando el alcanzar esa vida eterna. Y él empieza diciéndole, maestro bueno, y él le hace la aclaración: no me llames bueno. Y es para llevarlo a considerar si él sabía realmente a quién se estaba dirigiendo, si era a Jesús, si no era cualquier maestro, sino que era Jesús el Salvador, aquel que vino a darnos esa vida eterna. Así que él le recuerda aquellos mandamientos. Ya sabe los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y le hace cada uno de esos mandamientos que tienen que ver más con el prójimo que con los otros que tienen que ver con Dios, ¿cierto? Aquellos que dicen amar a Dios sobre todas las cosas, sino que tienen que ver con aquellos mandamientos que consisten en qué estoy haciendo con mi prójimo. Y este hombre efectivamente era cuidadoso en guardar la ley, ¿cierto? Él había sido creado en la vida judía y siendo judío consagrado, pues sí, tenía un cuidado riguroso de cómo estaba viviendo cada uno de esos mandamientos. Así que lo responde con mucha seguridad: maestro, todo eso lo he cumplido desde que era joven, o sea, mucho más joven. Y él responde con esa seguridad, esa certeza: entonces yo sí voy por buen camino. Y así podemos vernos muchos de nosotros: yo voy por buen camino, estoy bien, estoy estable, qué bien, todo está funcionando. Y es como cuando llevas una lista y que empiezas a hacer los chulitos. Más o menos nosotros hacemos el inventario moral diario. Y es bueno cuando uno lo responde guiado por el Espíritu Santo y empieza a considerar, ve, y esto, y esto, y esto. Entonces no siempre van a haber chulitos positivos, ¿cierto? Algo que diga, ay, no, qué bueno. No, uno se da cuenta que día a día hay cosas con las que aún sigue luchando, no en la misma dimensión, pero sí siguen siendo pecados y siguen siendo cosas que tenemos que seguir trabajando día a día. Cosas como la manera de excusarnos a través de otros, la manera de proyectarnos, cosas como lo que decimos, lo que expresamos, las palabras hirientes y muchas de esas otras cosas que muchas veces las pasamos por alto y no las consideramos tan graves. Pero no es que no sean graves, sino que simplemente nos hemos acostumbrado a vivir en medio de ellas. Y las hemos vuelto, como en alguna ocasión les dije, un paisaje. Por eso, entonces, Jesús le dice, lo miró con amor, ni siquiera le dijo en ese momento, lo miró con amor. Y ese amor es un amor ágape, un amor entiendo, es ese amor hacia el pecador, pero no su pecado exactamente, sino, ay, ese señor, ese varón necesita misericordia definitivamente, ¿cierto? Así como Él nos miró a nosotros y como nos sigue mirando,
pero no para nosotros seguir viviendo en el pecado y decir, no es que Cristo me ama y me acepta tal y como soy. No, Él nos está transformando y nos está llevando a que cada día seamos santificados a la luz de su palabra. Así que, viendo Jesús a este hombre, con esta ternura, con ese amor, le dice, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. O sea, le dijo, entrégame tu collar, lo que es valioso para ti. Y ese valioso, eso que es valioso, ¿qué será para nosotros valioso? Y nosotros diríamos, es que yo no tengo tantas riquezas, yo no tengo tantas cosas como para yo decir es que todo esto me sostiene. Y ese valioso son todas aquellas cosas que traen estabilidad, pero que nuestra confianza no está exactamente en Dios, sino en lo que tengo. Y en ello muchas veces decimos, cuando estamos en ese momento que lo tenemos, decimos, es que yo confío en Dios, es que yo creo en Dios. Y no es que esté mal tenerlo, como se los he dicho, pero nuestra confianza muchas veces es probada cuando nosotros perdemos muchas de esas cosas. A mí me inquieta muchísimo cuando pasan todos estos desastres naturales, cuando personas pierden todo, ¿cierto? Sus casas, sus carros, todo. Y uno se queda como, ¿será que será su estabilidad, su tesoro? Debe ser tremendo, no debe ser fácil, porque es un desequilibrio absoluto donde uno queda como así, yo creí que tenía casa y yo creí que ya tenía mi vida resuelta. Y lo vemos a través de esto que ocurrió en Venezuela, y uno ve personas que prácticamente tenían su vida a nuestros ojos resuelta, ¿cierto? Casa, carro, familia, todo muy bien, en apariencia, pero viene y ocurre todo eso en un abrir y cerrar de ojos y ¿aquí qué pasó? Y es donde el Señor nos lleva a mirar donde uno muchas veces cree que está su estabilidad. Y no es para que nosotros digamos, entonces ya no voy a tener sueños de tener casa propia, o no voy a tener sueños de hacer un estudio, no voy a tener sueños o proyectos, porque a eso no nos quiere apuntar, sino que lo que debemos entender es que eso no debe ser nuestro punto estable, eso no debe ser nuestro punto donde digamos, esto es mi totalidad, esta es mi confianza. Porque finalmente todo eso se pierde, todo eso perece. Aún nuestras vidas un día se van desgastando, están desgastándose. Ya no hacemos, ¿cierto? Lo que hacíamos cuando teníamos 18, nos vamos dando cuenta. Yo no sé, pastor, si todavía hace muchas cosas. Pero uno poco a poco se va dando cuenta que hasta su cuerpo se va desgastando y que no es lo mismo y que no son las mismas capacidades físicas, que no es la misma resistencia física. Así que si mi confianza estaba en lo que yo podía hacer físicamente, pues podemos entender que mi confianza tampoco puede estar ahí, sino que el Señor nos invita a entregarlo todo a Él, a entregar ese collar, que puede ser un tesoro. Los no negociables son esos collares. Pueden ser cosas que por años se nos han vuelto un hobby, un deleite, como la música, como un deporte, y eso no es negociable con Dios, como estudios. Como se los digo, no es que esté mal estudiar, debemos tener proyectos, debemos tener también esos propósitos, pero enfocados a lo que Dios quiere hacer.
en ello. Y así sucesivamente. Yo escuchaba una historia cercana, no estaba de chismosa, sino que la oficina de mi jefe queda ahí dentro del mismo lugar. Pero escuchaba algo que me cautivaba demasiado. Había un exfutbolista que estuvo jugando en un equipo en Uruguay y él le decía: yo alcancé la fama, pero en medio de haber alcanzado la fama, pues yo no la supe manejar y terminé cayendo en las drogas, terminé malgastando mi vida. Y al presente él está hoy trabajando con jóvenes en el barrio donde vive y bueno, él iba allá porque quería hacer como un enlace para uniformes de fútbol, pero él estaba exponiendo cuál era su proyecto y decía: yo quiero que jóvenes salgan que jóvenes no estén en medio de la droga, porque yo fui alcanzado por Cristo, Él me transformó y me hizo entender el propósito. Se lo decía hacia mi jefe y yo como que, ¿eso es real? ¿Es real? Sí, un hombre le estaba contando de lo que Cristo hizo en la vida de él. Así que le decía: ahora entendí que lo que Dios me había entregado no era para mi propia fama, sino que es con el propósito de ayudar a jóvenes que hoy están luchando con la droga en los barrios donde muchas veces los están llamando para ser partícipes de esos grupos. Y él está haciendo esa parte donde él entendió el propósito, donde él entendió que ya debía soltar aquello que era su collar de perlas, que era su tesoro, porque él decía: a mí me han llamado nuevamente de otros lugares, pero no quiero. Yo he sentido que he sido transformado por Dios y yo necesito seguir trabajando con estos jóvenes. Yo no quiero que ellos sigan más en esta situación. Y hablaba de esa falta de paternidad, que él identificaba todas estas cosas. Entonces entendía que él había entregado, y es muchas veces nosotros tenemos cosas que son como ese collar de perlas y están siendo impedimento para que nosotros seamos usados para el propósito y los planes de Dios, que son mucho mejores. Yo me preguntaba: ¿cuál es mi collar de perlas? Ayúdame a identificarlo. Y he podido ir identificando muchas cosas que yo consideraba que estaban ya bien, que ya estaban estables. Identificaba cosas como que todavía me amparaba como en las heridas del pasado y excusaba parte de mi comportamiento, porque eso me ayudaba a estar, a excusarme con las personas que estaban a mi alrededor. Y así sucesivamente podemos ir encontrando esas perlas falsas que son consideradas tesoros, que estamos aferrando y que no queremos entregar, y que podría llevarnos a decir: no, es imposible continuar siguiendo a Cristo. Es imposible seguir este camino. Muchos han desistido en el camino de la fe, precisamente cuando se encuentran con esa realidad. Entrega tu collar de perlas falsas, entrégame el collar. Y es que eso es lo que muchas veces lo hemos asumido como una identidad, pero no es la identidad de Cristo. Y es allí donde entonces nos cuesta entregar eso para seguir a Cristo. ¿Y sabe qué es lo que pasó allí? Al oír eso, él se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Se desanimó. Muchas veces la gente dice que se van de la iglesia porque los hirieron. No, muchas veces es que todavía seguimos aferrados a ese collar, ¿cierto? No queremos soltar muchas cosas que nos dan identidad. Y es ahí entonces donde Jesús mira alrededor
y les comentó a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Ay, Dios mío, qué difícil. Y esa parte muchos han preguntado y es genuino y es normal preguntar, entonces los ricos no podemos tener riqueza. No significa eso. Para el contexto judío, aquellos que tenían riqueza eran considerados como están en bendición, son bien vistos, ¿cierto? Están caminando en obediencia. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios muestra las bendiciones y las maldiciones en Deuteronomio. Y en medio de esas bendiciones se ve que hay prosperidad, hay abundancia, pero también vemos a través de la palabra cómo el Señor nos muestra historias como las de Job, ¿cierto? Que es un hombre que está extremadamente rico, pero que el Señor hace ese trabajo, permite que Satanás trate con él, que pierda sus riquezas, que pierda su familia, para dar a entender que realmente de eso no se trataba. Y entonces vemos que esto cuestiona demasiado. La inquietud de los discípulos no es exactamente por el hecho de que entonces los ricos no van a heredar el reino de los cielos. Es difícil, ¿no? Ellos se asombran porque ellos consideran que ese hombre que es bendecido a sus ojos, a lo que ellos perciben, porque a su concepto, él estaba haciendo las cosas muy bien. Él es un hombre que está caminando legalmente a los ojos de los demás, por eso está siendo bendecido, por eso es próspero, pero ¿qué se dirá de ellos? Y es donde ellos se preguntan, ay, Señor, entonces ¿quién podrá salvarse? Es difícil, o sea, si él no pudo, ese hombre que lleva su vida recta, que lleva los estatutos, que va bien encaminado, que camina de una manera tan correcta, y de pronto Jesús dice que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos, y no está diciendo imposible, sino difícil. Y entonces es donde ellos se quedan como, ¿y qué será de nosotros? ¿Será que nosotros qué? Usted se ha llegado a hacer esa pregunta muchas veces, cuando usted empieza a ver que el Señor nos direcciona, haz esto, haz aquello, y uno dice, ay Señor, no voy a alcanzar, ¿será que podré? Porque uno empieza a verlo desde su parte humana y empieza a verlo imposible, lo empieza a ver difícil, empieza a sentir que no va a ser capaz. Y es allí donde el Señor nos tiene que llevar a entender, y esta es creo que la tercera vez que yo encuentro cuando Jesús dice, lo que para ustedes es imposible, para mí nada es imposible para mí, ¿cierto? Porque dice, para los hombres es imposible, aclaró Jesús. Y le hace ese énfasis, para los hombres es imposible, es real. Él no nos negó de que eso fuera imposible para nosotros alcanzar la vida eterna desde nuestra parte humana, desde nuestras fuerzas humanas. Pero Él nos aclara, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Se lo dice. Para ustedes, en la parte humana es imposible, pero para Dios es posible. Y es una invitación a empezar a tener entonces dependencia de Dios. Porque la salvación
por sí misma para nosotros es muy difícil. Dice en el Salmo 49 del 7 al 9, nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. Así que la realidad y a lo que nos lleva muchas veces a entender el Señor, si es real. La salvación es gratuita, pero es muy difícil obtenerla por sí mismo. Pero la buena noticia está en Efesios capítulo 2. Dice que por gracia ustedes han sido salvos. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Para nosotros imposible, pero para Dios, como nos ha enseñado el Señor a través de nuestra pastora, Jehová Shaddai, el Dios Todopoderoso, para Él sí es posible. Jireh proveyó el cordero para nuestra salvación. Y es aquí donde Dios nos invita no a verlo desde nuestros intentos humanos a alcanzar la salvación, no a ver desde nuestros intentos humanos caminar en la dirección que Él nos está mostrando, porque quedamos muchas veces como, no, definitivamente no voy a ser capaz, a mí colóqueme 0 pollito rallado, no soy capaz. Pero desde la dependencia absoluta de Dios es posible. ¿Por qué? Porque a través de Cristo Jesús, Él nos muestra cómo es posible dejarlo todo. Si recordamos, Cristo lo dejó todo. Cristo no escatimó el ser Dios como algo de a qué aferrarse, ¿cierto? Y esto lo hizo para que nosotros tuviéramos salvación. Él no se aferró, Él no tomó esto, ¿cierto? Y es lo más grande, Él es Dios, pero Él no se aferró a esta condición. Y sin embargo nosotros nos aferramos a un collar de perlas falsas muchas veces. Y decimos, no, Señor, yo no puedo. No, esto está muy difícil, Señor. No, es que eso usted puso eso muy difícil. Él no puso nada lidioso. Él ya hizo lo que era imposible y Él nos dejó la parte prácticamente fácil. Fácil, no imposible. Fácil no es de, ay no, entonces esto es pan comido como dicen por ahí, sino que es desde dependencia total de Dios. Amén. Él nos enseñó cómo soltar y cómo caminar en obediencia al Padre. Y Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que aun siendo Dios, Él no escatimó de su condición, se hizo humano, vivió en condición humana y sufrió en condición humana y sufrió demasiado. A tal punto que por un momento le dijo, Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Nosotros vemos las cosas difíciles, el camino de salvación, el camino a la vida eterna, desde lo humano lo estamos viendo desde nuestras fuerzas, desde nuestras capacidades, pero no estamos viendo la dependencia de Dios. A lo único que nos está invitando es, dependa de mí, toma mi mano, yo te ayudo, yo te guío, yo te enseño, yo te muestro, yo te doy fuerzas si no las tienes, si sientes que no tiene, porque dice su palabra que Él le dará fuerzas al que no tiene ninguna. Pero nosotros olvidamos mucho esa parte. Siempre estamos pensando en nuestra discapacidad, en lo vulnerables que somos, pero eso nos olvida que quien va con nosotros es el Señor, es el que pelea por nosotros. Y quizás nuestra crisis pueda ser como la de Pedro muchas veces. ¿Qué vamos a hacer?
¿Y ahora qué va a pasar con nosotros? ¿Será que sí estamos haciendo algo que lo hemos dejado todo? Porque Pedro después se preguntó, Señor, tú le dijiste a eso a ese hombre y ¿qué va a pasar con nosotros? Nosotros hemos dejado todo. ¿Será que sí vamos a alcanzar algo? Y el Señor le aseguró, ni siquiera le dijo yo creo, no, le aseguró y eso es una seguridad y una convicción que siempre debemos estar en nosotros cada día cimentados en ello y recordando que lo que Dios ha dicho, eso Él hará. Sus promesas se van a cumplir. Y Él dijo, les aseguro que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. O sea, hay recompensa. No estamos perdiendo el tiempo. Les aseguro que valdrá la pena dejar el collar de perlas falsas, en lo que muchas veces sentimos que somos plenos, que estamos seguros. Y no está diciendo exactamente, entonces deja y olvídate de tu familia, tus hijos, porque la familia es importante, muy importante. Terrenos, qué bueno tenerlos, si se tienen, ¿cierto? Y tener casas, ¿cierto? Es bueno, qué bueno tenerlos, pero eso no es el todo. Eso no es el collar de perlas que papá quiere darnos, porque en ellos no está la vida eterna. Valdrá la pena morir por la causa de Cristo, y morir significa morir a mí para que se haga la voluntad de Cristo en mí y para que podamos empezar a vivir gratos, en deleite y saber vivir en lo mucho y en lo poco, como Pablo entendió. Pablo entendió que su riqueza no estaba acá, pero él aprendió a vivir en lo mucho y en lo poco. Pero él entendía que su vida estaba asegurada ya más allá de ese presente. Él miraba hacia el futuro, hacia la vida eterna. Así que debemos considerar en este camino, en ese collar de perlas, en este camino, ¿cuál es nuestro collar de perlas? Que le estamos colocando esa barrera para poder continuar. Y ese collar de perlas es una excusa que parece valedera, que parece algo que para nosotros es como, no, es que es demasiado importante. Porque a lo que él quería apuntar exactamente es a todo lo que está ocupando el primer lugar para Dios. Y si eso está ocupando el primer lugar para Dios, pues es muy difícil que yo anhele estar en el cielo. Como escuchaba una frase, hay gente que anhela tener una vida eterna, pero le cuesta un tiempo, una hora de oración, ¿cierto? Le cuesta estar un tiempo a solas con el Señor y piensa tener una vida eterna con Cristo y anhela tenerla. Así entonces que muchas veces en la medida de las prioridades y lo que nosotros le estamos dando más enfoque y más importancia, podríamos identificar también muchos de esos collares de perlas falsas que Él nos está diciendo, entrégalo que te quiero dar un mejor propósito, entrégalo que quiero darte una mejor dirección, entrégalo que quiero darte un verdadero collar de perlas reales. ¿Qué es lo que nos falta? Preguntémonos. ¿Qué te falta? ¿Qué nos está costando entregar? En la parte material, en la parte emocional, en las relaciones que muchas veces nos cuesta entregar, porque el Señor también nos ha pedido relaciones que todavía estamos peleando con Él y decir, ay, no, Señor, es que tú me entiendes, ¿cierto? Y Él diciendo, esa relación no me gusta. Aún está ministerialmente aferrándonos a algo que Él nos está diciendo, entrégalo,
quiero hacer algo diferente a través de ti. Lo otro que debemos preguntarnos es cómo nosotros estamos viviendo la salvación. Estamos intentando ganarla con obras y estamos cansados, agotados y sentimos que no podemos y que, ay no, me siento rechazado, definitivamente, qué desastre soy yo, ¿cierto? Porque muchas veces nos llenamos de autoconmiseración y decimos, no, es que qué desastre, no. ¿Cómo lo estamos viviendo y en qué medida? Si es religiosamente, donde yo me estoy obligando a hacer las cosas y me traen carga, o yo estoy en relación con Dios, en esa gratitud con Él, y estoy grato por la salvación que yo ya estoy seguro que tengo. La vivimos al presente y la vivimos como salvos. Y en esa gratitud no hay carga, hay deleite. Hay deleite en hacer las cosas, hay deleite en vivir cada una de esas disciplinas espirituales. Así es que no es obligado donde haga esto, sino que yo siento el deleite y quiero hacerlo y quiero vivirlo. Hay deleite hasta en medio de la alabanza, y aunque podríamos decir, no, es que esto no tiene nada que ver, no, muchas veces nuestra expresión en medio de esos tiempos nos dan a entender cuánto yo me deleito en el Señor y cuánto estoy agradecido y cuánto yo vivo esta salvación con gozo, no con carga de que tengo que estar ganándome esta salvación. Esta salvación no la estoy ganando, esta salvación ya está, pero esta salvación yo la vivo con deleite y con gratitud. Algo que nos ha estado enfocando el Señor una y otra vez, vivirlo con gratitud. Porque, como lo decía Jesús, para los hombres es imposible salvarse por sí mismo. Sin embargo, Cristo lo hizo posible. Él es el Shaddai. Y es allí donde nosotros también debemos pensar en esa salvación que hemos recibido, que es gratuita, donde nosotros no estamos cediendo el control, donde todavía decimos, no, es que yo todavía controlo eso, yo todavía quiero trabajar, yo quiero tener el cuidado y el control de eso. Él está diciendo, entrégame todo, todo y es todo, no una parte, no un 90%, porque también nos quedamos con ese consuelo de decir, ya entregué un 90%, como lo hizo este joven rico, que yo ya hago eso y yo ya cumplo con esos mandamientos. Pero cuando tocaron su punto no negociable, aquello que él tenía el control, donde estaba su vida resuelta, ahí fue su choque. Y quizás muchas veces hemos chocado con el Señor, con la palabra, al escucharla y queremos excusarla. Si te has encontrado con palabras donde quieres ponerle la excusa y decirlo, no, esto se dijo porque, o esto es porque y tal, entonces es donde podemos encontrar que no queremos entregar el control de esa situación. Así que el Señor nos invita a que caminemos en total dependencia de Él, porque lo que Él tiene para nosotros es mucho mejor. Es muchísimo mejor lo que Él tiene para nosotros. Nosotros muchas veces hemos hecho un ideal de nuestra vida, un estándar de nuestra vida. Nos enseñaron nuestros padres como un ideal de cómo es una vida buena, ¿cierto? De cómo es tener una vida como que está bien. Y nos enseñó la sociedad y seguimos con esos ideales. Pero la invitación es, entrega ese collar, porque el collar que tiene nuestro Padre es un verdadero collar. Ese es mucho más valioso del que nosotros hemos cargado por años, pensando que vale la pena seguir cargándolo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios.
quiero invitarte a que oremos al Señor y a considerar, Padre, en esta noche, ayúdanos a soltar lo que hemos estado aferrando por años. Cosas que tal vez nos han dado identidad, cosas que nos enseñaron que si no las teníamos, pues no éramos valiosos ante los demás. Ayúdanos a pensar cuánto hemos aferrado, pero ayúdanos, Señora, en esta noche a soltar. Al meditar en tu palabra, al escuchar la voz de tu presencia, tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Háblanos, Señor. Inquiétanos. Es difícil, pero no imposible, porque tú ya hiciste la parte posible, la parte imposible en nosotros, y nos dejaste la parte donde debemos entregar, Padre. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llénanos, Señor.